Donald Trump vuelve a desatar un vendaval político y económico sobre América Latina, y en esta ocasión Colombia se encuentra en el centro del huracán. Con su estilo habitual de comunicación directa y provocadora, el expresidente estadounidense recurrió a su red social para anunciar lo que denominó el fin de la ayuda a Colombia y el inicio de una era de aranceles correctivos contra el país. En su publicación, que rápidamente se volvió viral, Trump acusó a Gustavo Petro de haber permitido el crecimiento descontrolado de los cultivos de coca y de ser, según sus palabras, un líder del narcotráfico ilegal. El mensaje, cargado de insultos y con la errónea escritura del nombre del país como Colombia, encendió las alarmas diplomáticas y provocó una respuesta inmediata del presidente colombiano. Petro, sin dudar, replicó con un tono desafiante y llamó a Trump grosero e ignorante, reafirmando que Colombia no se someterá a amenazas extranjeras y que defenderá su soberanía frente a cualquier intento de presión o chantaje económico. El intercambio entre ambos líderes no es un hecho aislado, sino el último episodio de una serie de tensiones políticas que vienen gestándose desde que Petro llegó al poder y Trump anunció su regreso a la arena política con una nueva candidatura presidencial en Estados Unidos. Lo que está en juego, sin embargo, trasciende el plano de los discursos. La posible ruptura de la cooperación bilateral y la imposición de aranceles podrían tener un impacto profundo en la economía colombiana, que mantiene una fuerte dependencia del comercio y de la asistencia estadounidense en materia de seguridad, lucha antidrogas y desarrollo social. Desde Washington, la Casa Blanca evitó pronunciarse de inmediato, alegando que Trump no tiene actualmente un cargo oficial, pero las declaraciones del magnate republicano reflejan una corriente política que podría recuperar fuerzas si vuelve a la presidencia. Analistas en Bogotá y en otras capitales de la región advierten que, si Trump logra imponerse en las próximas elecciones, la relación con Colombia podría entrar en una fase de tensión permanente. Las declaraciones del exmandatario fueron interpretadas como un intento de marcar distancia frente a los gobiernos de izquierda en América Latina y reforzar su narrativa de que Estados Unidos debe castigar económicamente a los países que considera permisivos con el narcotráfico o hostiles a los intereses de Washington. En Colombia, el anuncio cayó como una bomba en el seno del gobierno de Gustavo Petro. Apenas unas horas después del mensaje de Trump, la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que calificó las palabras del exmandatario estadounidense como una amenaza directa contra la economía nacional. Al mismo tiempo, Petro convocó de inmediato a consultas a Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, para evaluar la situación y definir los pasos diplomáticos a seguir. El gesto fue interpretado como una señal de firmeza, pero también como un intento de ganar tiempo en medio de una tormenta política de grandes proporciones. El presidente colombiano, en sus declaraciones posteriores, insistió en que su gobierno no cederá ante lo que considera un acto de arrogancia imperial. En un discurso televisado, Petro recordó que Colombia es un país soberano y que no aceptará ser tratado como una colonia. No necesitamos tutelaje de nadie para definir nuestras políticas, afirmó, haciendo un llamado a la unidad nacional frente a lo que describió como una agresión extranjera. Su mensaje estuvo dirigido tanto al pueblo colombiano como a los sectores empresariales, que temen que la imposición de aranceles afecte gravemente las exportaciones hacia Estados Unidos, especialmente en productos como el café, las flores y los textiles, pilares fundamentales de la economía nacional. A medida que la disputa se intensifica, el impacto económico comienza a sentirse. Las primeras reacciones de los mercados no tardaron en llegar. El peso colombiano sufrió una ligera devaluación frente al dólar y varios gremios industriales expresaron su preocupación por el futuro de los acuerdos comerciales. Si los aranceles se concretan, los costos de exportación aumentarían drásticamente, poniendo en riesgo miles de empleos y reduciendo los ingresos del país en sectores clave. El Consejo Gremial Nacional pidió prudencia y diálogo, mientras que la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, instó al gobierno a buscar una salida diplomática que evite un colapso comercial. La polémica también tiene un trasfondo político innegable. En Estados Unidos, las declaraciones de Trump refuerzan su imagen ante los sectores más conservadores que ven en él al defensor de la mano dura contra el narcotráfico y la inmigración. En Colombia, en cambio, la controversia alimenta la polarización interna, mientras los simpatizantes de Petro lo aplauden por enfrentar con valentía a un expresidente extranjero. Sus críticos lo acusan de provocar innecesariamente a Washington y de poner en riesgo una relación estratégica de décadas. La oposición colombiana, encabezada por figuras del uribismo y del centro-derecha, sostiene que la política exterior de Petro ha deteriorado los vínculos con los principales aliados internacionales del país. Para muchos observadores, lo que ocurre entre Petro y Trump es también un enfrentamiento de ideologías y estilos de liderazgo. Trump, fiel a su estrategia de comunicación directa y confrontativa, busca proyectar fuerza y nacionalismo. Petro, en cambio,
intenta posicionarse como un líder progresista que no se deja intimidar por potencias extranjeras. Ambos, sin embargo, comparten algo en común: utilizan la confrontación como herramienta política para fortalecer a sus bases. El mandatario colombiano encuentra en las críticas de Trump una oportunidad para reforzar su narrativa antiimperialista y consolidar apoyo entre los sectores de izquierda que ven en él a un defensor de la independencia latinoamericana. Pero las consecuencias prácticas de este choque retórico podrían ser devastadoras. La ayuda estadounidense a Colombia, que durante décadas ha estado ligada a la lucha contra el narcotráfico y a programas de desarrollo social, representa miles de millones de dólares en recursos anuales. Su suspensión, aunque no inmediata, enviaría una señal de desconfianza que podría afectar proyectos en curso y comprometer la estabilidad de varias regiones del país. En el pasado, estos fondos han sido clave para el fortalecimiento de la Policía Nacional, el apoyo a comunidades campesinas que sustituyen cultivos ilícitos y el financiamiento de iniciativas de paz. Trump, en su mensaje, aseguró que Colombia ha fracasado en su lucha contra las drogas y que bajo el liderazgo de Petro, la producción de cocaína se ha disparado a niveles históricos. Aunque las cifras del Observatorio de Drogas de las Naciones Unidas confirman un aumento en los cultivos ilícitos, el gobierno colombiano argumenta que el problema tiene raíces estructurales que no pueden resolverse con la militarización ni con sanciones económicas. Petro ha defendido una política de sustitución voluntaria de cultivos y de desarrollo rural sostenible, en contraposición a la estrategia de fumigaciones aéreas y persecución militar que caracterizó al Plan Colombia, apoyado por Washington durante décadas. El debate sobre la eficacia de las políticas antidrogas se ha convertido así en uno de los ejes centrales de la disputa. Mientras Trump insiste en culpar directamente a Petro por el repunte de la coca, el mandatario colombiano acusa a Estados Unidos de ser el principal responsable al mantener una demanda interna de narcóticos que alimenta el negocio ilegal. Si en Estados Unidos no existiera un consumo tan alto, el narcotráfico no tendría el poder que tiene, declaró Petro, en un tono desafiante. En el Congreso colombiano, las reacciones fueron variadas. Algunos legisladores oficialistas respaldaron la postura del presidente, destacando la necesidad de defender la dignidad nacional. Otros, sin embargo, advirtieron que una confrontación abierta con Washington podría tener consecuencias imprevisibles. El senador Miguel Uribe Turbay, uno de los más críticos del gobierno, señaló que jugar con fuego diplomático puede salirle muy caro al país, y pidió al Ejecutivo actuar con prudencia. En paralelo, expertos en relaciones internacionales subrayan que este episodio podría marcar un punto de inflexión en la política exterior de Colombia. Durante décadas, la relación con Estados Unidos ha sido una piedra angular de su diplomacia. La cooperación militar, la inversión extranjera y el intercambio comercial han permitido consolidar una alianza que, pese a sus tensiones, ha beneficiado a ambas partes. Romper ese equilibrio implicaría reconfigurar completamente la estrategia geopolítica colombiana, lo que podría llevar a Bogotá a buscar nuevos socios, como China, Rusia o incluso Irán, algo que Washington vería con extrema preocupación. Gustavo Petro, consciente del riesgo, ha intentado matizar su discurso en los últimos días. Si bien mantiene su rechazo frontal a las palabras de Trump, también ha enviado señales de que su gobierno está dispuesto a dialogar con la administración estadounidense actual. En una declaración reciente, el canciller Luis Gilberto Murillo subrayó que Colombia y Estados Unidos tienen una relación sólida que va más allá de las coyunturas políticas y que el gobierno está comprometido con mantener los canales de comunicación abiertos. Sin embargo, la sombra de Trump y su creciente influencia en la política norteamericana siguen siendo factores que podrían complicar cualquier intento de distensión. Mientras tanto, el tema ha captado la atención de la opinión pública colombiana y se ha convertido en un ingrediente más de la campaña electoral que comienza a perfilarse rumbo a 2026. Los candidatos de oposición ya utilizan el conflicto con Trump para cuestionar la gestión de Petro y presentar su propia visión de las relaciones exteriores. En los medios y en las redes sociales, la controversia domina el debate, polarizando aún más a un país que vive dividido entre quienes ven en Petro un símbolo de cambio y quienes lo acusan de aislar a Colombia del escenario internacional. En las calles, la ciudadanía observa con una mezcla de preocupación y resignación. Los comerciantes temen que la imposición de aranceles eleve los precios de los productos importados, mientras los exportadores calculan posibles pérdidas millonarias si se concreta la medida. Los trabajadores agrícolas, especialmente en regiones como el eje cafetero y el altiplano cundiboyacense, ven con angustia el posible cierre de mercados en Estados Unidos, que absorbe gran parte de la producción colombiana. Los gremios floricultores, que dependen casi en su totalidad del comercio con el norte, advirtieron que los aranceles podrían destruir un sector que genera miles de empleos directos e indirectos. A nivel internacional, varios gobiernos latinoamericanos han expresado su respaldo a Colombia. Desde México,
el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad con Petro y rechazó lo que calificó como chantajes políticos disfrazados de sanciones comerciales. En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva también se pronunció en defensa del mandatario colombiano, subrayando la importancia de que América Latina mantenga una postura unida frente a las presiones externas. Incluso desde la Unión Europea se escucharon voces que pidieron moderación y diálogo, advirtiendo que una guerra comercial en el continente podría tener repercusiones globales. En este contexto, el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos parece incierto. Si bien el gobierno de Joe Biden ha evitado respaldar las declaraciones de Trump, algunos sectores del Congreso estadounidense han comenzado a cuestionar la política de Petro, especialmente en temas de seguridad y narcotráfico. La posibilidad de que se congelen fondos de cooperación o se endurezcan los requisitos comerciales preocupa tanto en Bogotá como en los despachos empresariales de ambas naciones. Gustavo Petro, sin embargo, ha dejado claro que no se doblegará ante presiones. En sus últimas intervenciones públicas ha reiterado su llamado a construir una nueva relación con Estados Unidos basada en la igualdad y el respeto mutuo. Según el mandatario, la época de los acuerdos impuestos y de la dependencia económica debe llegar a su fin. Pero el desafío será encontrar un equilibrio entre la defensa de la soberanía y la necesidad de mantener abiertas las puertas del principal socio comercial del país. La disputa entre Trump y Petro no solo pone a prueba la diplomacia colombiana, sino también su estabilidad económica y política interna. El reto del gobierno será evitar que el conflicto se traduzca en un aislamiento internacional o en una crisis financiera. En los próximos meses, todo dependerá de cómo evolucione el panorama político en Estados Unidos y de si Trump logra transformar sus palabras en acciones concretas. Colombia, una vez más, se encuentra ante una encrucijada histórica. La confrontación entre Petro y Trump podría redefinir las alianzas regionales y alterar el equilibrio geopolítico de América Latina. El país deberá decidir si responde con firmeza o con prudencia, si busca nuevos aliados o si apuesta por recomponer el diálogo con Washington. Lo único claro por ahora es que los próximos meses serán decisivos para el rumbo económico y diplomático de la nación. Si te interesa mantenerte informado sobre cómo evolucionará esta tensa relación entre Colombia y Estados Unidos, no olvides suscribirte a nuestro canal Zona de Tensión y dejar tu comentario con tu opinión sobre esta creciente crisis diplomática que podría cambiar el futuro del país.